Mi suegra, Kathleen, y mi cuñada, Fiona, intentaron destruirme, envenenaron mi bebida, creyendo que me dejarían muerta mientras se apoderaban de mi hotel de lujo y mi fortuna. Pero después de meses en coma, desperté más fuerte que nunca. Volví a la gran gala familiar, y el terror congeló sus rostros al verme entrar, viva y lista para una venganza que jamás imaginaron. Me llamo Elena Rodríguez. Crecí en un pequeño pueblo de México, soñando con un futuro mejor. Nunca pensé que llegaría a ser dueña de una exitosa cadena de hoteles boutique en California. Construir mi negocio no fue fácil. Largas noches de trabajo y sacrificios marcaron mi camino, pero lo logré. Mis hoteles eran reconocidos por su calidez y servicio impecable, atrayendo huéspedes de todo el mundo. Entonces conocí a Víctor Morgan, encantador y ambicioso. Parecía ser el hombre perfecto. Venía de una familia adinerada de Los Ángeles, los Morgan, quienes alguna vez dominaron el mercado inmobiliario en California. Su imperio estaba en decadencia, y Víctor hablaba constantemente de restaurar su legado. En mi ingenuidad, pensé que podíamos lograrlo juntos. Nos casamos al cabo de un año, pero pronto me di cuenta de que había ignorado señales de alerta, su constante dependencia de su madre y el desprecio apenas disimulado de su hermana. Kathleen, una mujer autoritaria con una lengua afilada, no tardó en dejar claro que no era la esposa ideal para su hijo. Fiona, superficial y crítica, se burlaba de mi estilo, mi acento y mi manera de manejar mi negocio. Al principio, Víctor me apoyaba, pero con el tiempo empezó a ponerse de su lado, presionándome para dedicar menos tiempo a mis hoteles y más a la familia. El momento decisivo llegó durante una cena en la finca de los Morgan. Kathleen, con un tono dulce y engañoso, sugirió que debía transferir mis activos a Víctor, por el bien de la familia. Me negué rotundamente. A partir de entonces, el ambiente se volvió más hostil. Kathleen y Fiona difundieron rumores sobre mí, y Víctor se distanció. Una noche, durante otra cena familiar, insistieron en que probara un vino especial importado de Francia. Dudé, pero cedí ante la insistencia de Víctor. Ese fue mi error. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un hospital tras semanas en coma. Los médicos dijeron que había sufrido un envenenamiento severo, pero no podían determinar la fuente. En el fondo, sabía que no era un accidente. Víctor estaba allí, pero su preocupación parecía falsa. Apenas podía mirarme mientras balbuceaba excusas. Mi instinto me decía que no podía confiar en él. Regresar a casa fue aún peor. Kathleen había redecorado la casa sin consultarme, y mis pertenencias habían sido trasladadas a un depósito. Era como si quisieran borrar mi existencia. Necesitaba respuestas. Contraté a Mark Daniels, un investigador privado, discreto y altamente recomendado. Le conté mi historia, y él comenzó a desentrañar los secretos de los Morgan, sus finanzas, sus conexiones y, lo más importante, lo que realmente ocurrió la noche que fui envenenada. Guardé todo en secreto, incluso de mis amigos más cercanos. Sabía que esta batalla sería mía, y estaba decidida a ganar. Intenté recuperar el control de mi vida y volví a administrar mis hoteles, pero las cosas habían cambiado. Algunos empleados clave renunciaron de forma abrupta, y varios de mis mejores clientes fueron seducidos por la competencia. Todo apuntaba a que alguien estaba saboteando mi negocio. Una noche, Mark me llamó con una actualización. Elena, encontré algo, dijo con una voz tranquila, pero cargada de urgencia. Nos reunimos en una pequeña cafetería lejos de miradas indiscretas. ¿Qué encontraste?, pregunté, apenas conteniendo mi ansiedad. Mark deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotografías, registros financieros y una unidad USB. Tu esposo y su familia han estado ocupados, dijo con seriedad. Catherine y Fiona han estado canalizando dinero de sus transacciones inmobiliarias hacia una cuenta privada. Están usando tu nombre y activos como garantía para sus operaciones. Están al borde de la quiebra. La ira y la incredulidad me invadieron. Me están robando, susurré, apenas procesando lo que decía. Hay más, continuó Mark, con el rostro sombrío. Encontré imágenes de la noche en que te envenenaron. Las cámaras de seguridad de la finca capturaron a Catherine dando instrucciones al personal para que manipularan tu bebida. Además, los trabajadores de la cocina confesaron que Fiona les pagó para hacerlo. Mi estómago se revolvió. Una cosa era sospechar que me odiaban, pero ver la evidencia de su traición fue devastador. ¿Y Víctor?, pregunté, mi voz apenas audible. Mark vaciló antes de responder. No es inocente, Elena. Él sabía lo que estaban haciendo. No lo detuvo, ni te advirtió. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. El hombre que había amado y en quien había confiado me había traicionado, pero no iba a dejar que me destruyeran.
Sabía que necesitaba ser inteligente. Enfrentarlos directamente no lograría nada. Tenía que jugar su juego, pero en mis propios términos. Le pedí a Mark que continuara investigando mientras comenzaba mi propia estrategia silenciosa. Me presenté en las oficinas de bienes raíces de los Morgan, haciéndome pasar por una esposa arrepentida e interesada en ayudar a salvar su negocio. Al principio, Catherine y Fiona sospecharon, pero Víctor me defendió, asegurando que solo quería reparar las tensiones recientes. Lo que no sabían era que yo estaba recopilando información. Durante las reuniones, escuchaba con atención. Tomaba nota de cada conversación y aprovechaba cualquier oportunidad para acceder a documentos confidenciales. Poco a poco, reconstruí el alcance de sus esquemas. Catherine había creado acuerdos inmobiliarios falsos para inflar artificialmente el valor de la empresa, engañando a inversores para que financiaran un negocio al borde del colapso. Fiona, por su parte, se había aliado con desarrolladores corruptos que lavaban dinero a través de cuentas en el extranjero. Y Víctor, mi Víctor, había firmado documentos clave que lo incriminaban. Una noche, después de una reunión especialmente tensa, lo enfrenté en privado. ¿Hasta dónde pensabas llegar, Víctor?, pregunté, con una calma que ocultaba la tormenta dentro de mí. ¿Te importa lo que me han hecho?, pregunté con la voz temblorosa de ira, apenas conteniéndome. Víctor desvió la mirada. Elena, no lo entiendes. Esto se trata de la familia. ¿Estás con nosotros o contra nosotros? Solté una risa amarga. ¿Familia? Dejaste que me envenenaran. Víctor, te quedaste ahí mientras destruían todo por lo que he trabajado. Eso no es familia, eso es traición. No respondió. Su silencio habló más fuerte que cualquier excusa que pudiera dar. Me alejé de esa conversación con una nueva determinación. Ya no luchaba solo por mí, luchaba por exponer la verdad. Mark y yo reunimos todo lo que necesitábamos: registros financieros, declaraciones de testigos, y las imágenes de seguridad que mostraban el envenenamiento planeado por Catherine y Fiona. Cada pieza encajaba perfectamente, pero sabía que no podía detenerme ahí. Necesitaba un escenario, una plataforma pública para revelar la corrupción de los Morgan al mundo. A medida que avanzábamos en la recopilación de pruebas, el peso de su traición se hacía más difícil de soportar. Cada descubrimiento de Mark era como un golpe directo a mi confianza, a mi amor, y a la vida que creía tener. Pero ese mismo dolor alimentó mi determinación. Esto no era solo sobre recuperar mi negocio o mis activos. Era sobre recuperar mi dignidad y asegurarme de que nunca lastimaran a nadie más. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Los Morgan estaban organizando una ostentosa gala benéfica, un evento diseñado para limpiar su imagen y atraer nuevos inversores. Catherine no dejaba de alardear de ello en cada reunión, llamándolo el renacimiento del legado Morgan. La ironía no se me escapaba. Decidí que la gala sería mi escenario. Si iba a exponerlos, lo haría delante de todos. Mark y yo trabajamos incansablemente para preparar nuestras pruebas: contratos falsificados, acuerdos inmobiliarios fraudulentos, cuentas en el extranjero, lo más condenatorio, las imágenes del envenenamiento planeado. Cada documento, cada declaración, estaba perfectamente organizada. Mientras tanto, seguía fingiendo apoyar a los Morgan, jugando el papel de la esposa leal, mientras trabajaba en secreto para su caída. No fue fácil. Catherine, con su mirada aguda, parecía observarme demasiado tiempo, como si sospechara algo. Fiona, con su lengua venenosa, lanzaba comentarios cada vez más hirientes. Y Víctor se había convertido en un extraño. Me evitaba en casa, enterrándose en el trabajo o desapareciendo por horas sin explicación. Había dejado de importarme. El amor que alguna vez sentí por él era un recuerdo distante. A medida que se acercaba la gala, contacté a personas clave, inversores, periodistas, e incluso empleados que habían sido silenciados por los Morgan. Al principio, muchos dudaron en hablar por miedo a represalias, pero les prometí anonimato y protección. Poco a poco, empezaron a salir a la luz historias de manipulación y engaño. Finalmente, la noche de la gala llegó. Los Morgan no habían escatimado en gastos. Su finca se había transformado en un espectáculo de riqueza y opulencia. Invitados con vestidos de diseñador y trajes impecables llenaban el gran salón, bebiendo champán y compartiendo cumplidos vacíos. Catherine y Fiona se movían entre la multitud, sus sonrisas impecables ocultando la podredumbre detrás de la fachada. Víctor, por su parte, se mantenía al margen, tan vacío como yo me sentía. Esperé pacientemente. Sabía que el momento perfecto llegaría. Catherine estaba en el escenario, pronunciando un discurso sobre la resiliencia y la visión de la familia Morgan. La ironía de sus palabras me dio fuerzas.
Mientras terminaba su discurso, di el siguiente paso en mi plan. Di un paso adelante. Mi voz cortó el murmullo de la multitud como un cuchillo. Disculpe, Catherine, dije, con una calma que contrastaba con el caos que sabía estaba a punto de desatarse. Creo que es hora de que compartamos la verdadera historia del legado Morgan. El salón quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La sonrisa de Catherine titubeó, dejando entrever un destello de pánico. Fiona apretó su copa como si pudiera romperla, mientras Víctor me observaba con un rostro vacío, ilegible. He pasado los últimos meses descubriendo la verdad sobre esta familia, continué, proyectando cada palabra con claridad. Lo que ven aquí esta noche, este lujo y esta riqueza, está construido sobre mentiras, fraude y traición. Me giré hacia la gran pantalla detrás de mí, donde Mark ya había preparado el proyector. Las pruebas comenzaron a desfilar: contratos falsificados, acuerdos inmobiliarios fraudulentos, cuentas ocultas en el extranjero. Cada imagen, cada documento, se proyectó para que todos lo vieran. La sala, antes llena de risas y música, se llenó de jadeos y murmullos de incredulidad. Pero no había terminado. Y si eso no fuera suficiente, añadí, mi voz firme a pesar del latido furioso en mi pecho, esta familia también intentó matarme. La imagen en la pantalla cambió. Allí estaba Catherine, su voz clara mientras daba instrucciones al personal para alterar la botella de vino. La sonrisa de Fiona, cruel y descarada, cuando entregaba la botella envenenada. El shock de los invitados se transformó en indignación. Catherine dio un paso al frente, furiosa, su máscara de perfección destrozada. No tienes pruebas. Todo esto es inventado, gritó, pero su voz carecía de convicción. Creo que las autoridades decidirán eso, respondí con serenidad, mientras la puerta se abría y los oficiales de policía entraban en la sala. Mark había coordinado con ellos, y no perdieron tiempo en arrestar a Catherine y Fiona. Víctor intentó intervenir, pero un oficial lo detuvo con firmeza. Elena, dijo, por primera vez con una voz suplicante, no tienes que hacer esto. Lo miré directamente a los ojos, sintiendo una mezcla de piedad y desprecio. Tú tomaste tu decisión, Víctor, ahora yo tomo la mía. Mientras los Morgan eran escoltados fuera del salón, una sensación abrumadora de alivio me invadió. Por primera vez en meses, era libre. Sin embargo, la noche aún no había terminado. Me dirigí a los invitados, quienes todavía trataban de asimilar lo ocurrido. Esta no es solo mi historia, dije, mirando a cada uno con firmeza. Es un recordatorio de que el poder y la codicia pueden destruir vidas, pero defender la verdad es lo que las reconstruye. Los aplausos comenzaron tímidos, pero pronto llenaron el salón. Sentí el peso que había cargado durante tanto tiempo levantarse de mis hombros. Los Morgan habían intentado arrebatarme todo, pero no habían ganado. A la mañana siguiente, desperté con mi teléfono inundado de mensajes y llamadas. Los titulares sobre la caída de los Morgan dominaban las noticias. Las imágenes de la gala se habían vuelto virales, etiquetadas como uno de los mayores escándalos empresariales en la historia de California. Catherine y Fiona estaban bajo custodia, acusadas de conspiración, fraude e intento de asesinato. Aunque Víctor también estaba siendo investigado, su participación parecía más pasiva. No me importaba. Para mí, todos eran culpables. El juicio que siguió fue agotador. Revivir cada traición, cada momento de desesperación. No fue fácil, pero sabía que era necesario. Declaré con valentía, exponiendo cada movimiento calculado que habían hecho para destruirme. Más víctimas salieron a la luz, inversores engañados, empleados amenazados, incluso antiguos amigos utilizados y descartados. Finalmente, el tribunal los declaró culpables. Catherine y Fiona fueron condenadas a largas penas de prisión. Víctor, aunque no enfrentó cargos tan severos, perdió su posición, su reputación, y fue obligado a pagar una restitución significativa. El fallo fue agridulce. Había ganado, sí, pero el costo fue alto. Mi confianza y mis relaciones quedaron destrozadas. Sin embargo, sabía que no podía detenerme en el dolor. Tenía una vida que reconstruir. El tribunal ordenó la liquidación de los activos restantes de los Morgan. Una parte significativa me fue otorgada como compensación por mis pérdidas. Irónicamente, el imperio que intentaron arrebatarme ahora era mío para reconstruir, pero el dinero no era mi único objetivo. Decidí convertir esta experiencia en algo significativo. Creé una fundación para mujeres que habían enfrentado traiciones y abusos, ofreciéndoles apoyo legal y financiero. Llamé a la organización el Proyecto Resiliencia. Mis hoteles, que habían sufrido durante este tiempo, se convirtieron en mi nuevo enfoque. Vertí mi energía en revitalizarlos,
creando espacios que celebraran la comunidad y la fortaleza. Poco a poco, la vida que los Morgan intentaron destruir comenzó a florecer de nuevo. Hoy, mientras reflexiono sobre todo lo ocurrido, me doy cuenta de cuánto he crecido. Lo que casi me rompió se convirtió en el catalizador de mi transformación. He aprendido que la resiliencia no se trata solo de sobrevivir, sino de prosperar incluso frente a los desafíos más grandes. Esta no es solo una historia de traición o venganza, es una historia de empoderamiento, redención y del espíritu inquebrantable de una mujer que se negó a ser derrotada.